Ok, hermanos, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, si tú eres perteneciente a Cristo, y si tú estás en el mundo, Él te amará hasta el fin. Amén. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, aquí se está metiéndose el diablo en el corazón de Judas. Mira Salmo 41. Ahora, ¿quién es Judas? Es amigo de Cristo. Han vivido juntos 3 años y medio casi. Y Cristo le eligió a Judas personalmente. Entonces, ¿son qué? Pegados. Mira Salmo 41. 41, versículo 9. 41, 9 de Salmo. Dice, aún el varón de mi paz, en quien confiaba. Cristo confiaba en Judas. El que comía mi pan, engrandeció contra mí el calcañar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Judas le traicionó. Mira Mateo 26. Judas le traicionó. Su amigo, su confiado, 26:50 de Mateo dice. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Dice Cristo a Judas. Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí en el huerto, su amigo, su confiado, su amigo fiel, pero no es fiel, es traidor. Volviendo a Juan capítulo 13, todo esto fue profetizado, pero no tenía que ser Judas. Podría haber sido cualquier persona, ¿no? Y sabemos que Cristo eligió personalmente a Judas y había orado por él también. Mira Lucas 6. Lucas 6. Eligió a los 12 apóstoles. Lucas 6, tribu no, apóstoles 6:12. Aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte. Cristo pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Santiago, bla, bla, bla. Y llegamos al versículo 16, dice que a Judas Iscariote también que también fue el traidor. Pero Cristo, después de haber orado, le eligió personalmente. Ok, volviendo al texto. Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado toda la cosa en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba. Entonces Cristo reconoce quién Él es, que Él es el Mesías y que tiene que entregarse por la salud de la nación. Y últimamente eso tiene que ver con nuestra salvación. Cristo cumplió 2 cosas importantes en la cruz. Número 1, Él llevó a cabo la salvación de la nación de Israel en la segunda venida, y también para nosotros cumplió la salvación de nuestras almas. Versículo 4. Levántase de la cena y se quita su ropa, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora hay grupos de cristianos que toman esto como siendo un precepto o ordenanza de la iglesia. Se llama el lavar de pie. Pero yo no estoy de acuerdo con ponerlo como precepto o ordenanza. Realmente nos toca identificar cuál es la enseñanza espiritual de este pasaje. Históricamente hablando, la aplicación es muy sencilla. Los pies de los apóstoles son sucios y Cristo quiere lavar los pies de ellos. Eso es normal en la cultura judía en aquella época, porque ellos no tenían zapatos como nosotros tenemos, ni medias. Ellos tenían sandalias, nada más. No será la humildad de Cristo. También vamos ahí a la enseñanza espiritual, ¿no? Un ejemplo de una iglesia que enseña el lavar de los pies es esta iglesia aquí, que se llama la Iglesia de Dios. Está aquí una cuadra al sur. Y ellos dicen aquí, creemos en 3 ordenanzas: el bautismo por inmersión, la Santa Cena y el lavatorio de pie. Ok, está bien. Si ellos quieren lavarse los pies, ok, cada uno a su hermano, ok, que lo hagan. Pero yo creo que más importante que todo, aquí en esta historia de Cristo lavando los pies de sus hermanos, de sus apóstoles, es la enseñanza espiritual por encima de todo. ¿Ok? Ahora, agua, ¿qué representa agua? Limpieza o purificación. ¿Ok? ¿Y qué instrumento utiliza Dios para llevar a cabo nuestra purificación? La sangre de Cristo, por supuesto. ¿Y qué otra cosa? En la Biblia, ¿qué es agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos lavados en la sangre de Jesucristo, pero el instrumento para llevar a cabo, para ejecutar esta limpieza es la palabra de Dios en la época moderna, ¿okay? La época de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Viene pues a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo sabes ahora, mas lo sabrás después. Entonces hay una enseñanza importante aquí, pero es para después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces hay algo importante aquí que el Señor quiere enseñarlos. Versículo 9, dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún mis manos y mi cabeza. Lávame todo el cuerpo, por favor. ¿Ok? Versículo 10, dícele Jesús: el que está lavado no ha menester sino que lave sus pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aún no todos. Ahí comienza la enseñanza. Dice Cristo: no voy a lavarte todo el cuerpo, porque ya tú eres lavado. Solamente me toca lavarte los pies, porque tú eres ya lavado. No te hace falta lavar lo demás de tu cuerpo, los otros miembros, las manos, la cabeza, el tronco, los pies, la pierna. No, eso no hace falta, porque ya tú eres limpio. Bueno, ok, voy ahora a identificar eso con la vida cristiana. Soy limpio ya, pero me toca lavar los pies cada día. ¿Cómo se llama eso? Se llama discipulado. Entonces hay 2 aspectos de la vida cristiana. Cristo me lavó en su sangre, ya soy limpio. Pero
cada día tengo que lavarme los pies. Ok, eso tiene que ver con dos cosas. Número uno, y sabemos que el agua aquí es la palabra de Dios, la Biblia. Número dos, los pies. La Biblia dice en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Entonces, cada día tenemos que testificar, ¿verdad? Con los pies, es decir, ir para testificar a las personas. Y hace falta lavar los pies para que sean hermosos. ¿Ok? ¿Cómo lavar tu pie? Bueno, la palabra de Dios nos lava. La Biblia dice por el lavamiento del agua por la palabra, Efesios capítulo 5. La Biblia dice en 1 de Pedro que es la palabra de Dios la semilla incorruptible que nos limpia de toda maldad. ¿Ok? Entonces, número uno tiene que ver con testificar por Cristo. Y número dos tiene que ver con nuestro andar cotidiano, discipulado. Todos los días tenemos que lavar los pies. Pero, ¿qué pie? Los pies que tienen que ver con nuestro andar. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 6? Que para que anduviesen en novedad de vida. Es un andar cotidiano, diario, todos los días. Tenemos que andar con nuestro Salvador. ¿Ok? A solas, al huerto yo voy. Ok. Él conmigo está, puedo oír su voz. Dice, caminar con Cristo todos los días en el huerto. ¿Ok? ¿Cómo? La palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Versículo 10, volviendo al texto. Mira por favor Juan 15, para que lo vea bien clarísimo. Juan 15, versículo 3. Versículo 2. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios, ¿qué? Por la palabra que os he hablado. Ya somos limpios. Por la palabra de Dios. Mira, por favor, mira Salmo 119:9. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Entonces, la cosa más importante en la vida, hermano, es tu relación personal con Cristo. Por encima de todo eso. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el mozo su camino? Cuando guardare tu palabra. Es la palabra de Dios que nos limpia. ¿Ok? Que nos limpia el camino. Tiene que ver con caminar, los pies. Ok, muy claro. Mira Juan, volviendo al texto, Juan 13, versículo 11. Porque sabía quién era el que le entregaba. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces los discípulos, hay 11 salvos y uno perdido. 11 redimidos, lavados, salvos, y uno que es el diablo. 12. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? No, ellos no entienden. Pero nosotros ahora sí entendemos porque tenemos la palabra de Dios y esta historia delante de nosotros. Tiene que ver con el discipulado. Tiene que ver con lavar los pies todos los días. ¿Te acuerdas, hermano, de esa historia de Moisés? Cuando Dios le había mandado hablar a la peña. ¿Ok? ¿Y qué hizo Moisés? Por la segunda vez
lo golpeó con su vara. Pero fue un error, porque el Señor le había dicho que hablase a la peña. ¿Ok? Porque Moisés la primera vez en Éxodo 17 le había golpeado la peña. Cristo en su primera venida es golpeada. Pero la segunda venida, ¿verdad? Él es el verbo. Hablar. ¿Ok? Y no solamente eso. Cristo, su crucifixión, el primer golpe, su crucifixión nos salva. De ahí, Él habla a nosotros y nosotros hablamos a Él. Hablamos a Él. Y cuando hablamos a Él, eso es nuestro discipulado. Eso es nuestro andar cotidiano con el Señor Jesucristo. No tiene que crucificarse nuevamente como los católicos en la misa, golpeando a Cristo una y otra vez todos los domingos. No. ¿Okay? Tenemos que hablar a la peña, tenemos que hablar con Cristo. Y Él nos habla a nosotros. Eso se llama leer tu Biblia y orar a Dios todos los días de tu vida. Amén. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero realmente hay uno solo que le dice maestro. ¿Tú sabes quién es? Es Judas. Judas es el que le dice maestro una y otra vez. Y los otros discípulos no. ¿Ok? Entonces aquí en Juan 13:13 tenemos el que le llama maestro. ¿Es quién? Es Judas. Y eso nos recuerda de Revelación 13:13, donde se levanta el anticristo. Este es el anticristo, diciéndole maestro, maestro. ¿Ok? Pero puede ser que Cristo es nuestro maestro, pero por encima de eso Cristo es nuestro Señor. Amén. Y nuestro amigo. 14. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Bueno, si la palabra de Dios es agua, tenemos que enseñar la palabra de Dios uno a otro. ¿Ve? ¿Ok? Ahora, si tú quieres convertir esto en un precepto, conviértelo. Problema tuyo. Pero yo no veo aquí nada que me indica a mí que tengo que lavar los pies, sino que tengo que enseñar la palabra. Tiene que ver con el discípulo. Juan 15, Cristo dice, y vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, no mezclar una cosa física con una cosa espiritual. Es nada más una metáfora, una ilustración. No es una ordenanza. Volviendo al texto, 15. Porque ejemplo os he dado. Ahí está, es un ejemplo, es una ilustración. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si la hicierais. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, ahí está el versículo que vimos en Salmo 41, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando sucediere, creáis que yo soy. Ahora, Cristo está aquí profetizando. Esta es una profecía. ¿De qué? De su muerte, de su crucifixión. Y también la persona, Él está prognosticando que una persona, entre sus amigos, sus discípulos, sus apóstoles, una persona le va a traicionar. ¿Quién es? Judas. Esta es una profecía. Okay. Él dice,
Todo esto sucede para que ustedes que crean que yo soy. Ahora, eso es la razón por la profecía. La profecía bíblica es muy importante, porque no hay otra manera de determinar si sea verdad la Biblia o no, si sea verdad el Señor Jesucristo o no. Hay muchas religiones en el mundo, por ejemplo los musulmanes, ellos dicen que Mahoma es profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta, dicen. Pero en todo el Corán no hay profecías que se han cumplido. Ningunas. Es mal profeta Mahoma porque él no es capaz de prognosticar el futuro. Pero profecía en la Biblia siempre se lleva a cabo una y otra vez. Mira Revelación 19. Y la prueba de que Cristo es verdad, el verdadero Mesías, se encuentra en la profecía. Revelación 19, la profecía cumplida. Versículo 10. Y yo me eché a su pie para adorarle. Esto es Juan con el ángel. Pero no es el ángel Cristo. No, es otro ángel. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Ahora el testimonio de Jesús, ¿qué? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, la profecía es lo que determina si sea verdad el profeta o no. Cristo es un profeta y cuando se cumplen sus profecías, eso es la indicación, la señal de que Él es verdad, Él es veraz, Él es siempre Dios verdadero. Amén. Volviendo a Juan 13, versículo 20. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe al que me envió. Entonces, si una persona reciba la palabra nuestra en cuanto al Señor Jesucristo y le señalamos la profecía cumplida del Señor Jesucristo y le testificamos de la cruz del Calvario, el Evangelio de la paz, si esa persona reciba lo que nosotros le estamos predicando, esa persona será salva. Amén. Versículo 21. Como hubo Jesús dicho esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Profecía. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Comienzan aquí a decir todos, Señor, ¿soy yo? ¿Soy él que te va a entregar? El único que no se dudó a sí mismo fue Juan. Juan es el único que dijo, Señor, ¿quién es? No dijo, ¿quién soy yo? No, dijo, ¿quién es? Él es el único. Ok, versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Juan, el discípulo que Cristo amaba. Y ahí está recostado en su seno. Imagínate que la oreja de Juan está en su seno, no más de 3 pulgadas del corazón de Cristo, el corazón que gobierna todo el universo, 3 pulgadas. Eso debe ser un gran privilegio de parte de Juan, ¿no? Estar ahí tan cerca a Jesús. Ahora, recostado dice, porque no están sentándose en sillas. Realmente lo que están haciendo aquí, están recostándose, postrándose en lechos. Mira Esther 1. En la cultura oriental no se sentaban a la mesa sentados en sillas parradas, no, se recostaban en lechos.
comiendo así. Yo creo que ellos tienen mejor idea. Porque tú sabes, después de comer, ¿qué hago yo? Voy a la cama a recostarme. Esther 1, 6. El pabellón era de blanco. Esto es el santuario del rey Asuero. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en sortijas de plata y columnas de mármol. Los lechos de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de cárdeno. Mira por favor capítulo 7, versículo 8, 7-8 de Esther. Son lechos. ¿En dónde? En el aposento comedor. 7-8 de Esther. Y volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿también para forzar la reina conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Entonces, ¿qué pasa? Están ahí en un lecho comiendo en el aposento de banquete. Volviendo al texto. Así, en el aposento alto están Cristo y sus discípulos recostados y comiendo. Lo que se llama la última cena. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, quién le iba a entregar. Okay. Versículo 25. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? No pregunta, ¿soy yo? No, pregunta, ¿quién es? Para saber quién le iba a entregar. Entonces no era dudoso en ningún momento Juan, el apóstol. Él sabía que no para nada iba a entregar a Jesús. Pero el error que hizo Pedro, que fue, lo dijo, como de una manera arrogante. Dijo: yo no te voy a traicionar nunca. Y por decirlo de esa manera, ¿verdad? El Señor le dijo: no, tú me vas a entregar o traicionar 3 veces, negar 3 veces. Antes de que cante el gallo. ¿Okay? Pero Juan no es así, no es tan arrogante para abrir la boca y decir. ¿Okay? No está jactándose Juan. De una manera quieta, dentro de sí, él sí sabe que él nunca va a entregar al Señor Jesucristo. Y nada más pregunta: Señor, ¿quién es? 26. Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Ahora, muy interesante esta cosa aquí. Porque si Juan está recostado al derecho de Jesús, ¿quién está sentado a la izquierda de Jesús? Judas. Okay. Mira Mateo 26:5. Discúlpame, Mateo 26:25. 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo quizá, maestro? Le dice: maestro, es Judas. Okay. Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Volviendo a Juan 13. Juan 13. Ahora, si Juan está a su diestra, Judas, el anticristo, está a su siniestra. ¿Qué quiere decir siniestra? Izquierda, y tiene otra significación también, ¿verdad? Claudia. Siniestra es maldad, ¿verdad? Es una persona
Exactamente, oscura, oculta, ¿verdad? Okay. Una persona que tiene malas intenciones, okay, siniestra, ahí está en la Biblia. hasta la fecha la palabra siniestra tiene malo sentido. Okay. Versículo 27, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Pero esto ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito se lo dijo. Porque algunos de ellos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra las cosas que no son necesarias para la fiesta, o que diese algo a los pobres. No era así. Él sabía lo que iba a hacer Judas. Iba a entregarle a los fariseos. Okay. Versículo 30. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era la noche. Entonces, como él salió, dijo a Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Ok, glorificado ¿cómo? En la cruz, por supuesto, y mayormente en la resurrección. Cristo va a ser glorificado por Dios cuando Él se levanta, o cuando Dios le levanta a Él de entre los muertos. Eso se llama la gloria de Jesús, y lo dice Jesús en Juan capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha venido, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, a Cristo está por ir a la cruz, y 3 días después, ser glorificado, resucitado de los muertos. Volviendo a Juan 13. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, y así como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así ahora a vosotros lo digo. Mira Juan 8, versículo 2. Cuando Jesús le dijo a los judíos, donde yo voy, no podéis venir. Mira 8:2. 1. Y Jesús se fue al monte de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, los judíos. Y sentado él los enseñaba. Entonces él está enseñándolos que él va, ¿dónde? Al cielo. Ok, mira el versículo 12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Mira por favor versículo 21. Y díjoles otra vez Jesús, yo voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Entonces lo dijo a los judíos, ahora lo está diciendo a los discípulos, pero hay diferencia con los discípulos. Versículo, volviendo a texto, Juan 13, versículo 33, hijitos, aún poco estoy con vosotros, me buscaréis, y así como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir. Así ahora a vosotros lo digo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces cuando se va, tenemos que amarnos unos a los otros. Como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. Y desde aquel momento la única cosa que nosotros los cristianos aquí en la tierra hemos hecho es no amarnos unos a los otros. Okay. Qué triste que no hemos cumplido. Y eso es el gran apostasía de la iglesia. Okay. Cristianos no solamente no amándose unos a los otros, sino matándose unos a los otros.
¿Qué es la señal de la Iglesia Católica? Matanzas a través de 1500 años. Los discípulos de Jesús no se aman unos a los otros. Ahora, eso nos trae a un asunto. ¿Qué hago yo cuando estoy en desacuerdo con otro hermano? Y siempre lo digo, vuelvo a decirlo una y otra vez. Te voy a decir a la cara que no estoy de acuerdo contigo con tu doctrina, pero a la misma vez voy a tener gracia para contigo. Porque aunque estamos cayendo en desacuerdo, eso no quiere decir que tengo que odiarte o aborrecerte. No, podemos estar en desacuerdo y seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo como normal. No tenemos que estar llenos de rencor, de agrio, de amargura. ¿Okay? No tenemos que odiarnos unos a los otros. Tenemos que amar. Eso es la señal de un verdadero discípulo. Entonces, aquí en esta iglesia, con el favor del Señor, vamos a poner en práctica este mandamiento. Porque lo dice así, un mandamiento. Es un mandamiento. Tenemos que amarnos unos a los otros. Pero cristianos están comidos de odio. Amén. Por nada más un desacuerdo sobre la doctrina. Eso no conviene a Jesús, no nos conviene a nosotros. Ahora, el mundo moderno es tan emocional, sensible, ¿ok? Que cuando uno se pone en desacuerdo, eso para ellos es indicar que hay odio, ¿ok? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los sodomitas, para nada. Amén. Y predico en contra, y yo le digo a la cara que es un pecado. Y al momento de decir eso, ¿qué dicen? Oh, tú eres hablando odio. No es odio. Es realmente amor, porque te estoy amonestando de que estás caído en pecado grave en contra de Dios. Y no escape de eso aparte de la sangre de Jesucristo. Entonces eso es, no odio, amor. Pero no son capaces de distinguir entre lo que se llama decir la verdad, predicar en contra del pecado y la sana doctrina y el odio. Hay diferencia, porque predico en contra de ti, mi hermano, en la iglesia de Dios, enseñando que no hay rapto, que no hay milenio, ¿ok? Ahora me voy a burlar de ti. Me voy a burlar de ti. Y yo voy a decir que tú eres malo por creer esta basura aquí. Y yo voy a decir que tú eres un hereje. Pero eso no quiere decir que te odio o que te aborrezco. Porque si tú eres mi hermano, te voy a recibir en la congregación. Te voy a mostrar el amor de Dios. Te voy a enseñar de la palabra de Dios. Lo que sea. Podemos vivir juntos. Y si tú no estás de acuerdo conmigo, que se vaya. Que te vayas. No hay problema. Yo voy a estar aquí esperándote. Juan 14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Tú sabes que hay cristianos que no pueden dormir. Nunca. Porque pasan toda la noche llenos de rencor, son nerviosos porque en algún lado del mundo existe una persona que está de desacuerdo con él. Pobrecitos. Yo duermo con un bebé, ¿verdad? Y si todo el mundo va en contra de mí, eso no me afecta nada. Nada. Porque tengo aquí la Biblia, la palabra de Dios. Y no tengo que hacerle caso a los que están en desacuerdo conmigo. No tengo que pensar en esas cosas. Mira, por favor, Romanos 13. Romanos 13. Qué triste el caso de muchos. Yo tengo un amigo y cuando nosotros nos atrevemos a discutir doctrina, ¿verdad?
El pobrecito se pone muy rabio. No, pero tú no puedes ver. Así se pone, ¿verdad? Y estoy seguro que esa noche él no puede dormir. Él no puede dormir. Porque está pensando en la discusión que tuvimos. Eso no hay caso en eso. No hay caso. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. Mira versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo mostrar el amor, hermano? Orar por tu prójimo. Ayudar cuando puedes. Si no puedes, no lo hagas. Pero cuando puedes, ayudar a tu prójimo. Enseñar a tu prójimo. Enseñarlos la palabra de Dios. Predicar el evangelio a tu prójimo. Avisarlos, amonestarlos de que hay un infierno venidero. Enseñarlos la palabra de Dios. Eso es el verdadero amor. Pero cristianos no son capaces de entender eso. Volviendo a Juan 13. Amor no es callarme la boca. Nunca. Amor es abrirme la boca. Mira, si el niño va a tocar el horno caliente y el padre o la madre se calla la boca para no amonestarle, ¿ok? Eso no es amor, eso es odio. Entonces, si estoy pasando por un edificio en candela y sé que hay personas adentro, callarme la boca no le conviene a los que están dentro, porque van a quemarse y ir al infierno. Tengo que decir, ¡hay fuego, fuego! ¿Verdad? Y amonestarlos. Sí, no de manera pentecostal. Sí, los pentecostales manden fuego, Señor, a quemarse el templo, que eran bromas, Señor. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Entonces, ¿ama a Jeff McCartney, a Benny Hinn? Sí, lo amo. Aunque es un payaso. ¿Ok? ¿Amo Jeff McCartney, a Barack Obama? Sí, lo amo. No estoy de acuerdo con él. ¿Ok? Yo creo que él es un comunista, lo más malvado que hay en el mundo. ¿Ok? Pero yo no tengo odio en mi corazón. Ahora, posiblemente hay personas que sí odio, como abusadores de niños. Yo no soy tan piadoso, tan espiritual para poder amar a un abusador de niños. Tengo mis límites, ¿verdad? 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas? Y Pedro no sabe de dónde vino, del Padre. ¿Y cómo no va a volver a Padre? Eso es una locura que está diciendo Pedro aquí. Pedro siempre está diciendo tonterías. ¿Ok? Pero la cosa más grande de Pedro es que aunque su cerebro está en un reguero, su corazón está en el lugar correcto. Amén. Entonces Dios puede utilizar un hombre con mente torcida, pero con corazón puro. Entonces hay esperanza. Para hermano, no lo dije yo, pero pobrecito hermano Marco. Fuego. Manda el fuego, Señor. 37. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yo quiero ir hacia el cielo. Eso es buenísimo. Yo quiero seguir al Señor ahora también. Yo quiero que Él venga. Era de los que lo decía, pero no lo hacía. Que Pedro era así, tenía mucha voluntad y hacía muchas cosas
Sí, yo señor, yo primero. Sí. Pero él no lo hacía de... Sí, lo negó a 3 la veces, hora exactamente, sí, en la hora de verdad. De los valientes no parecía. Ajá, ajá, ajá. Responde Jesús, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantarás el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 3 veces. Ahora, ¿qué va a hacer Cristo? Él va a poner su reino. Y dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahora, ¿qué quiere ahora? Quiere el reino. Él quiere cortar cabezas para traer el reino. Pero todavía, ahora no. Dice, mira Juan 18:36. Vamos a terminar con esto. Juan 18:36. Dice Cristo, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores, como Pedro, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Entonces, sí, Pedro está dispuesto, pero lo que está buscando Pedro no es lo que Cristo va a sufrir, la crucifixión, no. Lo que quiere Pedro es un reino. Él quiere que Cristo ya vence a los romanos, que quite el reino romano y establezca su reino propio. Eso es lo que quiere Pedro y los demás discípulos. No son capaces de entender que hay otro plan que tiene el Padre. Y es la salvación de millones de personas en la época de la iglesia. Cristo tiene que morir en la cruz. ¿Okay? Y tiene otros planes para Pedro también. No solamente que Cristo se muera, se resucitara y se fuera al cielo. Pero Cristo va a dejar a Pedro aquí en la tierra para hacer una cosa. ¿Y qué es? Apacentar las ovejas. Entonces, porque si Pedro es salvo aquí, ¿por qué Cristo no le arrebata de aquí ahora? De repente, con él. Porque Cristo nos deja aquí en el mundo. Porque en el momento de tu conversión, Cristo no te llevaste al cielo. Porque tenemos una tarea bien importante y eso es apacentar las ovejas. Entonces, ahora no. Hay que llevar la cruz para ponernos la corona. Y si uno no se lleva la cruz, no puede ponerse la corona. ¿Ok? Preguntas sobre Juan 13. Sí, hermano. Bueno, son 2 preguntas y una. Sí, señor. Es como extraña, porque Jesús le dio como una oportunidad a Judas de arrepentirse cuando le dio el pan, ¿o no? Porque se lo dio al primero, ¿no? Yo creo que en todos momentos podía haberse arrepentido Judas, pero no lo hizo y al no arrepentirse, se metió el diablo en su corazón. Es como lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos dan la palabra de Dios y en ese momento exactamente se mete Satanás y uno toma así decir. Pero también hay otra cosa aquí que yo veo, que Judas estaba predestinado a perdición, porque decían que era el hijo del maligno. Entonces, ¿cómo combato yo eso con un predestinado? Con la teoría de la predestinación. Porque él incluso escogió a 12 y eran 11 escogidos y uno bueno, es muy fácil. Escogido para perdición. Entonces es muy fácil, porque sabemos que el diablo no se metió hasta el último momento. Entonces, sin el diablo metido en su corazón, es decir, sin ser poseído por el diablo, como fue en ese momento, anteriormente podía haberse arrepentido, podía haber sido cualquier persona que le entregase. Entonces, no fue predestinado en el sentido de que tenía que ser él, fue predestinado en el momento de que el Satanás se había metido en él, ya. Pero hay otra cosa más. Él era, Dios ahí, Jesús usó su omnisciencia, porque él sabía lo que iba a pasar. O sea, él sabía ya que Judas iba a hacer eso, porque él lo dice claramente aquí. Ok,
Ahora, en cuanto a la omnisciencia de Dios, ¿ok? Y déjame explicar esto, porque uno me puede acusar de herejía. ¿Okay? Yo no creo que Dios es omnisciente. Pero Jesús está usando su omnisciencia ahí, su poder de saber. No, yo creo que está utilizando su sabiduría y su conocimiento del corazón del hombre, porque mira, Juan 2:25 dice muy claramente, dice 2:25, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces Cristo está dependiendo de su conocimiento, perfecto conocimiento como era, pero conocimiento de toda forma que él había conseguido de Dios, pero su Padre, por las Escrituras. Cuando él hablaba con los 12 y le decía que uno de ellos le iba a entregar, porque ya lo sabía. Sí, ya sabía. Sí, llegó un momento cuando él se dio cuenta de que sí, a alguno de ellos le iba a entregar, pero volviendo a tu pregunta sobre la omnisciencia de Dios, yo no creo que Dios es omnisciente, déjame explicar. Pero Jesús sí, y el Espíritu Santo sí. Eso yo pienso. No, yo creo que Dios no. Pero entonces, ¿cómo el Espíritu Santo sabe cuando se contrita, cuando yo me porto mal? Déjame explicar. Si Dios es omnisciente, mayormente, pero hay algunas cosas que Dios no sabe. Sí, de tu persona. Yo no entiendo eso, yo lo entiendo perfectamente eso. Ok, entonces. Pero Jesús, yo pienso que sí tenía la omnisciencia, porque lo hizo hombre y le dio poder. Yo no creo eso, porque Cristo alguna vez dijo, ni el ojo, en cuanto a la segunda venida, dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, Cristo hay alguna cosa que no sabía. Y si esto es un asunto muy pesado y muy profundo. Okay. ¿Qué quiere de Dios realmente? ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué creó el universo? Dios creó o puso su creación porque Él quiere una raza que le amara de corazón. Pero si somos robots, no podemos amarlo de corazón. Y la verdad, la realidad de esto se encuentra en toda la Biblia, pero déjame darles un ejemplo. Israel es para Dios su novia, su esposa. Y la iglesia para Cristo es la novia. Es decir que hombre y mujer casados, ¿verdad?, es figura del amor que tiene Dios para con Israel y que tiene Cristo para con la iglesia. Ahora, déjame explicar. Si fuerzo a mi mujer a amarme, eso no es amor. Ella tiene que elegirme a mí de entre todos los hombres del mundo, a mí específicamente. Amarme a mí de corazón. Eso se llama voluntad libre. Y Dios sabe que tener un ejército de robots, eso no cumple para Él el amor que Él desea. Él quiere uno que le amara a Él. Entonces, si Él interviene en tu voluntad libre para, con relámpagos, hacerte salvo y hacer tu corazón amarlo a Él, eso no es amor, no es amor verdadero. Entonces tiene que haber una elección, una opción. Y todos los discípulos por 3 años y medio tienen opción: servirle o no servirle. Y como tú dijiste, hermano, no fue solamente Judas que le había negado, fue también Pedro. Entonces, ¿y él lo sabía? Todos los 12 discípulos, sí, y todos los 12 discípulos eran capaces de ser el anticristo.